Amén, amados hermanos, bienvenidos, como les decía a los hermanos, a otros jueves de Metamorfosis. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar aquí nuevamente y el día de hoy vamos a hablar ya sobre la última parte de la tolerancia a la frustración. El día de hoy vamos a hablar de cómo podemos ayudar como líderes a alguien que está enfrentando una circunstancia en la que tiene muy baja tolerancia o en sí una circunstancia de frustración. Y hoy vamos a aprender varias cosas, porque una cosa es verlo desde la perspectiva de yo estoy viviendo frustración y yo me doy cuenta que de pronto la tengo que enfrentar diferente, y otra cosa es poder orientar a una persona a enfrentarlo diferente. Son cosas muy distintas y para ambas se necesitan herramientas diferentes. Sin embargo, indispensablemente, en el caso de un líder, no puedes dar lo que no tienes. Es decir, indispensablemente tienes que entrenarla en tu diario vivir para poder usar bien las herramientas de ayudar y educar a otro. Ahora, el día de hoy quiero mostrarles a los hermanos como ejemplo de cómo ayudar a alguien que está pasando por una circunstancia de mucha frustración o que no sabe generar en sí mismo la tolerancia a la frustración. Entonces quiero ponerles el ejemplo de Dios, cómo Dios enseña a alguien a pasar su frustración o a superar su frustración. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí en Primera de Reyes capítulo 19 se encuentra, desde el versículo 1, vamos a leer, se encuentra la gran frustración de Elías. Hay muchas personas que piensan y lo comparan a la depresión. En este caso no voy a hacer esa comparación. Recordemos que la depresión es una cuestión patológica. No puedo yo decirles que Elías tenía eso. Entonces, de lo que vamos a hablar es más bien de los síntomas de la frustración que había en él y cómo se pueden ver en una persona que necesita nuestra ayuda. Ahora, dice aquí Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva... bueno, antes de leerles, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Resulta que para los hermanos que pronto no lo saben, Elías era un profeta. Elías lo que hizo fue obedecer la voz de Dios y exterminar a los profetas de Baal. Hubo una situación en la que Dios quería enseñarles al pueblo a que no debían claudicar en dos pensamientos, y Dios, a través de Elías, exterminó a los profetas de Baal. ¿Qué pasa con Jezabel y quién era Jezabel? Jezabel, como también lo hemos tratado un poco en los cultos anteriores, era básicamente una reina, la reina de este lugar, por decirlo así. Realmente el rey era Acab, pero como Acab era un hombre pusilánime, un hombre que en sí mismo no podía gobernar, en realidad la que gobernaba y tomaba todas las decisiones era ella. ¿Qué pasa? Esta era una mujer muy mala que además era bruja. Para ella era muy importante el culto a Baal. ¿Y qué pasa cuando Elías hace esto? Se va en contra de esta mujer que era muy mala y muy poderosa porque era básicamente la reina. Y ella le responde a Elías la agresión que hubo a los profetas de Baal. Y le dice lo siguiente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que le dice aquí Jezabel? Lo que le dice es, estás muerto. Básicamente, no tienes otra oportunidad, no vas a salir vivo de esta circunstancia. En ese momento, exactamente, ya mañana, exactamente esa era la idea, que ya el otro día estaba el sin cabeza, estaba muerto. Él le llega esta amenaza y él había varias cosas que le pesaban en su corazón. Uno pensaría que aquí le pesó solo la amenaza, pero cuando una persona siente frustración, muchas veces va un poco más allá de eso. Y por eso es tan importante nosotros entender que el momento en el que una persona lo está enfrentando no solamente de pronto es ver una parte del panorama, sino que para ayudar a una persona a enfrentar una circunstancia hay que esforzarnos por entender esa circunstancia. Y viene aquí y esta noticia, digámoslo así, es como la gota que derrama el vaso de la presión que tenía Eliseo. Y en ese momento, Elías, la presión que tenía Elías. ¿Y qué es lo que pasa? Dice el versículo 3.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces, ¿qué vemos? Él empieza a huir, deja a su criado aparte, y él toma un espacio para estar él solo. ¿Qué pasa en ese espacio? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta circunstancia es una circunstancia muy fuerte, y es muy fuerte viniendo de una persona que era profeta. Muchas veces asumimos que la frustración y las circunstancias en las que tenemos sentimientos desagradables son de personas sin Dios, personas que no conocen a Dios. Obviamente, es mucho más difícil afrontar la vida sin Dios, mucho más difícil, pero no implica que la vida dentro del Evangelio no va a tener ningún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque justamente, y lo vamos a ir viendo más adelante, pero Dios necesitaba que Elías pasara por esta circunstancia. Y esto porque es muy importante, porque ya cuando nosotros pensamos como líderes, la frustración es importante en la vida de las personas. A pesar de no ser un sentimiento placentero, es un sentimiento importante en la vida de una persona. La frustración te abre muchas puertas gracias a sentirla. Y te voy a mostrar esa parte, pero hasta el momento vemos que él estaba en esa circunstancia, que Dios había permitido que Elías sintiera un alto, muy alto grado de frustración. Y luego, cuando permite que Elías sienta esta frustración, llega el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Dios permitió que él sintiera la frustración, pero no lo dejó solo en su frustración. Y esto es muy importante. Antes de seguir avanzando, vamos a leer esta cita dos veces, pero antes de seguir avanzando, quiero que la revisemos. Isaías 66, 7. Y aquí en Isaías 66, 7 voy a pedirles, queridos hermanos, que por favor pongamos mucha atención a lo que dicen estos pocos versículos. Vamos a leer del 7 al 13. Entonces es muy importante que atendamos muy bien lo que dice este segmento de la palabra. Aquí habla sobre las consolaciones de Dios en los momentos de frustración. Y quiero que lo comparemos y que veamos cómo lo aplicó Elías. Entonces, vamos a ver Isaías capítulo 66, versículo 7. Un segundo, versículo 7. ¿Qué dice? Dice: antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. Aquí quiero ponerlos en contexto porque les leo desde el versículo 7. Resulta que aquí Dios le habla a Sión que todos sus hijos habían sido muertos por el castigo. Era algo tan grave que dice la Biblia que sus hijos eran estrellados contra las piedras y que eran devorados. O sea, era así de grave. Y Dios aquí le dice a Israel, ya la llama Sión. ¿Y qué es Sión? Es la Israel restaurada. Es el pueblo restaurado y levantado de Dios. Entonces, ya aquí cuando la llama Israel, ¿qué le dice? Le dice: antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. Es decir, antes de que el deseo de su corazón se cumpliera, que era recuperar a sus hijos, antes de que el deseo de su corazón se cumpliera, ya Dios lo había cumplido en el suyo. Dios ya lo tenía en su corazón y ya estaba en sus manos antes de que el deseo de ella se cumpliera. Luego dice el 8: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo, que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Jehová. Entonces, ¿qué pasaba con Sión? Ella, aquí me parece muy curioso, dice: pues en cuanto Sión estuvo primero que de parto, dio a luz sus hijos, mostrando la gran importancia del dolor antes de recibir los frutos, mostrando que aunque Dios ya había concebido esos frutos en el cielo y en el corazón de Dios ya estaban,
era necesario que Israel pasara por el parto antes de recuperar los hijos que había perdido. Luego, dice el versículo 9: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis. Llenos con ella, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, porque había sido tan duro que ella pasaba por un duelo muy profundo en su corazón, así como lo pasaba Elías. Tenía un sentimiento muy desagradable porque el duelo y el luto son sentimientos muy dolorosos. Y en ese sentimiento muy doloroso, ¿qué dice? Todos los que pasaron por ese luto van a tener un momento de estar llenos de gozo. Luego dice el 11: para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Y ojo con el versículo 12 y 13 que es como la conclusión de cómo hace Dios esto. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Esto es muy fuerte porque hablamos de un pueblo, o sea, no hablamos ni siquiera de una sola persona, de una sola pérdida. Hablamos de un pueblo entero que había perdido sus hijos, que había visto cómo sus niños eran estrellados contra las peñas. Hablamos de un pueblo que vivió esclavitud y vivió guerra y vivió una muerte y una situación extremadamente dolorosa. ¿Y, y qué les dice Dios? Porque así ha dicho Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Esa misma nación que había visto tal grado de dolor y de luto y de violencia, asimismo se iba a extender la paz sobre ella como un río, es decir, en grandes cantidades de que fluían de forma continua, porque eso es lo que es un río. Luego dice: y la gloria de las naciones como torrentes que se desbordan, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Esto me parece muy impresionante, o sea, realmente es impresionante porque cuando Dios consuela, Él siente un amor que no es describible ni aún por el sentimiento de una madre, pero es lo que Él más puede asociar. Y me llama mucho la atención como dice sobre sus rodillas seremos mimados. Y esto es así en sus consolaciones. Y aunque así son sus consolaciones, no implica que por ser un Dios que puede consolar y mimar y traer sobre las rodillas, es un Dios que te evita la frustración. Y esto es importante porque nosotros a veces pensamos que un Dios bueno es igual a un Dios que debió evitar que Jezabel hiciera esa amenaza para que Elías no se sintiera así, que debió evitar que Elías llegara a ese sentimiento desagradable, que debió evitar que él pasara por esa situación. Y asumimos que un Dios bueno y que un padre bueno es igual a un padre que evita que tú pases por cualquier tipo de dolor. Y no es verdad. Él te consuela cuando pasas por el dolor, pero no lo evita. Lo que hace es no dejarte solo cuando lo enfrentas, porque es necesario que aprendas de él. Y esto es difícil de procesar como hijo, pero como líder no solamente tienes que procesarlo, tienes que poder hacerlo. Amar con un amor de madre que puede mimar sobre las rodillas y con ese amor sobreponerte a no evitarle el dolor y decir: voy a dejarlo hacerlo por él mismo, voy a dejarlo que aprenda lo que tenga que aprender y voy a estar yo con él. Ahora, sigamos viendo lo que pasó con Elías. Ahora sí vamos a volver otra vez a Primera de Reyes 19. En Primera de Reyes dice: y él se fue por el desierto un día. Vamos a leer el versículo 6. Entonces, ya vimos que viene el ángel y le dice: levántate y come. Cuando nosotros vemos que este es un Dios consolador, ¿uno qué esperaría? No esperaría que le diga levántate y come, uno esperaría que le dijera: Elías, pobrecito, qué duro lo que estás pasando, ven, yo te abrazo. Pero no fue eso lo que pasó, porque ese Dios que ama con amor de madre, lo que le dijo en su dolor fue no dejarlo solo,
pero aún no lo resolvió porque Dios no quería resolverlo por él. Y quiero mostrárselos, dice el 6, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Dios le dio las herramientas para fortalecerlo, pero no lo levantó. Le dio las herramientas para que él se levantara por sí mismo. Y siento que este es un gran reto cuando eres un líder, porque cuando tú amas profundamente a los tuyos, porque es que cuando eres un líder los que están en tu equipo son tuyos. Entonces, y cuando hablamos de la iglesia, no hablamos cómo funciona un líder, por ejemplo, en una empresa. Hablamos de que tú tienes un deber de madre, un deber espiritual sobre esas almas, de que las adoptas como a hijos. Ese es el líder espiritual. Y ese líder espiritual que siente ese amor profundo, a veces incurre en un error. Incurre en el error de no darle las herramientas para hacer nada y decirle lo hago yo. Porque te amo, lo hago yo. Y eso no está bien. Porque Dios le dio la comida, Dios le despertó, pero Dios no lo levantó. Le dijo, despiértate y levántate tú. Después viene el 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. No le toca su tristeza. No le dice, ay, Elías, pobrecito, Elías, qué duro. Y no viene con esta lisonja que normalmente el dolido espera, sino que para edificarlo, ¿qué le dice? Para edificarlo le da las herramientas y le dice, es necesario que tomes una acción. Entonces, ¿cómo actúa un líder ante una persona que siente un alto nivel de frustración? Le permite sentir su frustración primero. Segundo, le da las herramientas para enfrentarla. Y tercero, ahora, dice también el versículo 8, le dice, largo camino terrestre, y luego el 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tan efectivas fueron las herramientas que le dio, que no solamente se levantó de su circunstancia, sino que fue fortalecido para enfrentar un nuevo reto. Es ahí donde puedes medir que tú como líder estás haciendo bien las cosas. Si las personas que tienes a tu cuidado necesitan y son dependientes de ti, no estás haciendo bien tu trabajo, por mucho que los ames. Pero cuando tú amas como la madre que mima, pero eres capaz de darle las herramientas para que él se resuelva por sí solo, y en su dolor lo acompañas, pero no lo reemplazas, entonces puede enfrentar retos aún más grandes que los que estaba enfrentando en ese momento. Y él toma esa comida después de estar dormido y de desear morirse, toma esos alimentos, camina 40 días y Dios hace lo tercero. Es lo tercero, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino el palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y esta parte es muy importante. De pronto, estos pasos no puedo decir que vienen en un orden súper estricto, porque aquí pasaron en un orden diferente al que de pronto en una situación se da más usualmente, pero en este caso, después de darle las herramientas, después de hacer todo esto, ¿qué hace Dios? Atiende el motivo de su frustración, y esto es importante. Y digo que no vienen en un orden específico porque claramente Dios lo hizo aquí en tercer lugar, quizás porque Dios ya conocía el corazón de Elías, pero siento que un líder humano es lo primero que debe hacer. Lo primero que un líder humano debe hacer es atender cuáles son los motivos de su frustración. Y Dios, cuando Elías fue a buscarlo y se levantó y tomó estas fuerzas, le dijo, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que tienes? Y esto es importante porque a veces vemos a alguien que está triste o que está mal y le decimos, no estés triste, no estés mal. Y ya. Y muy bien, esa persona pues no quiere estar así. Pues no es como que si tú sientes que te quieres morir, pues tú no estás ahí porque es que tú quieres sentirte que te quieres morir. Entonces, que es importante no ser esa persona, sino ser esa persona que puede dar herramientas a través
de conocer los motivos de la frustración de esa persona. Cuando tú tienes una persona frustrada en tu equipo, analiza por qué está frustrada, aunque tú lo supongas. Porque si Dios, que lo sabe todo, le preguntó a Elías, ¿cómo humanos creemos que podemos suponer qué le pasa al otro? Luego dice el 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y luego le dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Entonces, en un inicio, claro, él está así porque Jezabel lo amenazó. No era solo eso. Lo primero que le dolía mucho era la traición del pueblo. Luego dice, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado. Además de eso se sentía solo. Sentía que era el único al que le importaba lo que le estaba importando. Luego dice, y me buscan para quitarme la vida. Y además, me amenazó Jezabel. Cuando te preocupas por entender la frustración de esa persona que está en tu equipo, no la supones, la atiendes, que es muy diferente. Y Dios, aún Dios sabiéndolo todo, atendió la frustración de Elías. Y cuando Dios la atiende, aquí me llama la atención algo. Y es que habló con él y lo atendió. Y cuando vio lo que necesitaba, hizo todo un proceso para llegar a donde él estaba. Porque ama con amor de madre que mima. Entonces quiero mostrarles ahora sí el 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y luego dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y de aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Saben qué es lo que más me impresiona de esto? Dios lo escuchó y una vez lo hubo oído, le pareció tan importante el sentimiento de Elías que él mismo se le acercó para repetirle nuevamente, ¿qué es lo que tienes? Él hubiera podido quedarse en donde estaba y desde donde le estaba hablando Elías, resolverlo. Pero él quería acercarse a Elías para atenderlo, aún después de que ya lo había oído y aún sabiendo lo que había en su corazón. Y este interés es muy importante, porque es muy importante, no solo por lo de no suponer esto, sino porque cuando una persona está frustrada, muchas veces cometemos un error. Como no es lo que a mí me duele o lo que a mí me frustra, entonces, no es para tanto, que ya se te pase. Elías era profeta y iba con Dios, y Dios no le dijo, Elías, no le dijo eso. Él le tomó con seriedad y con sentido de valor lo que sentía Elías. Y esto es importante en un equipo. Y es muy importante porque como líder, no es solo escuchar porque ahí me toca oírlo para que no se sienta mal. Es escucharlo porque te interesa lo que le está pasando. Ese es el sentimiento que deberíamos tener y debe tener Dios a través de nosotros. El sentimiento de, para mí es importante lo que te está pasando. Y esto es tan valioso que justamente esta mañana me pasó algo curioso. Hablé en una madrugada que yo venía de una velada de oración, justamente. Me escribió una persona que tenía un afán muy fuerte y una experiencia espiritual desagradable. En ese momento, pues justamente, yo estaba muy cansada porque pues al venir de una velada de oración eran como las 3 de la mañana. Cuando llegué y esta persona me escribió un mensaje y me dice que necesitaba urgentemente hablar con una persona. Yo hubiera podido tomar dos alternativas. Haber dicho, yo estoy cansada, ya que me hablaste tarde. O al darme yo cuenta, porque me di cuenta, una cosa es que uno no se dé cuenta porque ya está dormido, ¿no? Pero otra cosa es que uno se dé cuenta. Cuando yo me di cuenta y es una persona que no se ha acercado a Dios. Entonces, yo le dije, ¿qué es lo que necesitas?
y estaba pasando por una experiencia espiritual complicada. Entonces, para mí eso fue una oportunidad de hablarle de Dios, de mostrarle que si necesitaba enfrentar cosas espirituales, necesitaba acercarse a Él. Y bueno, pasó eso, y después en los días me dijo muchas gracias, pero dentro de la conversación me dijo, em, eres el tipo de persona a la que puedo decirle una cosa muy, muy tonta que de pronto para nadie sea relevante, pero para ti va a ser importante. Y eso fue importante, ¿por qué? Porque por eso le pude hablar de Dios. Si él no creyera que yo soy ese tipo de persona, no le hubiera podido hablar de Dios. Y no hubiera podido darle a conocer el Evangelio en ese momento que estaba pasando. Y asimismo pasa con muchas personas. De pronto no es una persona que no conozca de Dios. Hablando en el ministerio, puede que esa persona de tu ministerio siempre tiene ese mismo problema y no lo supera. Entonces, ay, otra vez ese problema. Pero cuando a ti te importa que lo supere, entras en el secreto de Dios. Señor, ¿cómo le doy herramientas para superarlo? Porque no lo ha superado. Entras en el secreto de Dios y valoras esa circunstancia, a pesar de que para otras personas pueda ser pequeña o repetitiva, porque entiendes que esa persona está bajo tu cargo. Y cuando Dios vuelve y atiende a Elías, ¿qué le dice Elías? Versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Volvió y le repitió lo mismo, y para Dios fue igual de importante. Luego viene el 15, y le dijo a Jehová, ¿ahora qué hace Dios? Le da una ruta de acción para superar su problema. A pesar de que ya se lo había repetido 2 veces, a pesar de todo el proceso que había venido emocional de Elías, Dios atendió hasta la solución. Y le dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Entonces necesitaba ungir a un nuevo rey de Siria. Después que necesitaba a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Todo esto pasó. Y esto no solamente cambió la situación emocional de Elías, porque aquí viene otro elemento. Y es que a ti te importa mucho, no porque sí, sino porque cuando tú puedes atender las necesidades del otro y diferenciarlas de las tuyas, no le dices, si yo estuviera en tu situación o cuando yo pase por tu situación, sino que le das lo que necesita su situación. Y en su situación, Dios, que es sabio como Dios, cambió aquí el curso completo de la historia en estos 3 pasos. Jehú fue el que exterminó a Jezabel. El cambio de Siria fue lo que cumplió las profecías, que no se los voy a leer para no super extenderme. Y luego Eliseo fue en efecto, fue el profeta en su lugar que hizo los milagros y hizo todo lo que se necesitaba en Primera y Segunda de Reyes de esos 2 capítulos en adelante. Porque el plan de Dios era ideal. Y aquí quiero leerles Colosenses 2:20. Colosenses 2:20 al 23. Y aquí en el plan de Dios, obviamente nosotros no somos, tenemos esa omnisciencia como para darle una solución a una persona que trascienda todas las generaciones, pero sí pasaba algo con los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos. ¿Qué pasaba aquí? En esta parte, el apóstol les dice, ustedes le dicen a muchas personas cómo deben hacerlo, pero esto que ustedes les dicen qué hacer, no tiene ningún efecto. Los llenan de preceptos, pero no tienen efecto. Leamos el 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, que es muy importante como líder,
entender la situación espiritual por la que el otro está pasando. No solamente se trata de darle consejos humanos, porque tú como líder, si tú te fundas solamente en consejos humanos y no puedes arremeter por medio de la vida espiritual, no estás ayudando a la persona. Entonces yo le puedo dar un consejo humano, ay, oremos por eso. Yo le puedo dar un consejo humano, ay, todos los días haz esto. Yo le puedo dar un consejo humano, no por eso, y puedo llenarlo de preceptos. No por eso esa persona va a superar su circunstancia. Cosas que luego dice, cosas que todas se destruyen en el uso. Y esto es importante porque si tú llenas a tu equipo de preceptos humanos que no tienen la profundidad espiritual y las herramientas espirituales, no les está dando soluciones. Lo que Dios le dio a Elías fue lo que Elías necesitaba. Y cuando uno se detiene solamente a hablar de uno mismo, cuando el otro necesita ayuda, lo que haces es llenarlo de tus preceptos humanos. Pero cuando tú vas con la medicina espiritual que el otro requiere, lo que tú le das no se destruye en el uso. Luego viene el 22. El 23, perdón. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario. O sea, puede que le hayas dado hasta un buen consejo. O sea, puede que además el consejo sea bueno. Y luego dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta persona no supera sus cadenas, porque los consejos humanos no son suficientes. Ahora, aquí hemos hablado muchas veces de cosas que pueden ser útiles para ti dentro de tus buenos hábitos, porque claramente hay una construcción de uno como ser humano que es importante. Pero como líderes, hay algo en lo que no podemos pecar. Y es en reemplazar la medicina espiritual por el precepto humano. Porque el precepto humano será destruido en el uso. Y eso siempre hay que tenerlo presente. Como líderes no podemos pecar en sustituir la medicina espiritual por el precepto humano. Y por eso es tan importante atender lo que al otro le está pasando, porque no es solamente escuchar sentimientos, es entender circunstancias espirituales. Porque yo le puedo, por ejemplo, digamos, tengo muchos problemas en mi hogar. Precepto humano. Bueno, trata de mejorar las cosas en tu hogar. Pero ¿qué hace el líder espiritual? Entra en el secreto de Dios. Señor, ¿qué es lo que esta persona requiere para solucionar su problema? Otro precepto humano. Ah, no, yo en mi hogar hago esto. Digamos que yo fuera madre, no, yo crío a mis hijos es así. Tú deberías criarlos así. Ese es el precepto humano y puede ser destruido en el uso. Pero cuando yo como líder me paro y digo, Señor, revélame lo que está dañando su hogar. Hazme entender espiritualmente cómo le puedo servir. Entonces, no evitas la circunstancia de dolor. Lo que haces es darle las herramientas para superarla y darle herramientas que no se destruyen en el uso, sino que son efectivas en el uso. Y es ahí cuando como líder esa persona aprende a superar el dolor y aprende a superar inclusive los vicios y los apetitos de la carne, porque ante lo espiritual le aportaste valor. Ahora, quiero que vayamos ahora a analizar otro aspecto. Aquí dentro de lo que dice hay una palabra que es la palabra humildad y hay dos formas de interpretarla. Aquí en esta parte dice en humildad y en duro trato del cuerpo. Resulta que la definición de humildad yo creo que es de las peores definiciones redactadas por la RAE. Porque humildad, según el diccionario legítimo de la Real Academia, lo que significa es una persona que carece de posesiones materiales o que es una persona que suele estar por debajo de los promedios, una persona que está más bien pisoteable. Inclusive la palabra pisoteable está dentro de alguna de las definiciones. Esto me parece fatal, porque la humildad es una virtud del espíritu. Y es aquí en donde los preceptos humanos no son útiles al uso. Claramente la RAE tiene una definición de cómo lo usa la gente, porque esa es su función, pero luego entendemos que la humildad tiene un efecto espiritual. Y aquí
entendían la humildad desde lo vano, desde el precepto humano. Humildad es ser duro con tu cuerpo, es estar cerca del piso, porque inclusive la humildad, la palabra, el de humildad, viene de suelo, de humus, de piso, de estar cerca del piso y ser pisable. Entonces, este es el precepto humano. Y luego viene como Dios lo interpreta como virtud del Espíritu. Y hermana, ¿qué viene la humildad si está hablando de la tolerancia a la frustración y a los buenos líderes? O sea, ¿qué tiene que ver? Y mucho, todo. Porque ¿qué pasa? Esto es fundamental tratarlo en un equipo que tú quieres que tolere la frustración. Porque la intolerancia a la frustración y el poder ayudar al otro implica que el otro tenga los pies en la tierra. Que a eso se refiere la humildad. Cuando hablamos de la palabra tierra en humildad, no hablamos de tirarte al piso y ser pisoteable. Hablamos de tener los pies en la tierra. No tiene relación con tus posesiones materiales, no tiene relación con tus conocimientos humanos y tus preceptos humanos. Tiene relación con tu nivel de conciencia espiritual. Y se los quiero mostrar. ¿Por qué? Porque si tu equipo no es capaz de tener un corazón humilde, son más frágiles. Es más fácil que se rompa ese ministerio. Y se los voy a mostrar. Entonces, vamos a ir rápidamente a Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Entonces, entendamos bien qué es humildad. Dice, entonces, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Entonces, sabemos que necesariamente la humildad es indispensable, pero es indispensable para recibir honra. La honra es lo opuesto a la frustración, porque ¿qué es la honra? Es la alegría de una persona de que sean reconocidos los logros que esperaba. ¿Qué es la frustración? Que nada salga como esperas al punto de reducir tus emociones a frustración. Entonces, son directamente opuestos. ¿Y cuál es el camino de un lado al otro? La humildad. La humildad te saca de la frustración y te lleva a la honra. Ahora, ¿qué es la humildad bíblicamente y espiritualmente? Saliéndonos del precepto humano y viéndolo desde la virtud espiritual. La humildad, quiero mostrarles Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está ¿qué? La sabiduría, es decir, parte indispensable de la humildad es la sabiduría. Pero ¿por qué está tan relacionada? Porque como les decía, la humildad es tener un concepto cuerdo de sí mismo y una alta conciencia de la realidad. Eso es humildad. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ninguno tenga más alto, pues no lo leo porque ya lo hemos leído mucho, pero lo vuelvo a repetir. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que le ha sido dado de Dios, sino que piense de sí con cordura. Eso es humildad, pensar de sí con cordura. No verte bajo como pisoteable, ni creer que tienes tan buena autoestima que te despegas del piso. Es tener los pies en la tierra. Por eso viene la palabra tierra dentro de humildad, porque se refiere a mantenerse en suelo firme, pisando la realidad. Esa es la verdadera humildad. Hay gente que no tiene posesiones materiales y dice yo soy muy humilde, pero tiene un corazón profundamente soberbio, tan desprendido de la realidad que en su pobreza culpa a todos de su malestar, pero jamás se va a responsabilizar porque es soberbio. Pero hermana, es que ese pobre no tiene nadita tiene. Pero muchas veces, ¿por qué no lo supera? La Biblia dice que el perezoso es más sabio que 7 sabios que quieran aconsejar. Dice que el pobre desperdicia muchas veces y genera su pobreza porque le falta juicio. Entonces, la escasez no siempre está relacionada a la bondad y a la humildad. Ahora, no implica que ser pobre sea malo, para nada. La palabra pobreza a lo que refiere
no, tampoco siempre es a la escasez material. En la Biblia, la palabra pobreza se refiere a una persona que por dentro es una persona escasa, perezosa y de bajo juicio. Ese es el pobre ante la Biblia. Ahora, y en cuanto a varios proverbios, asimismo también encontramos otros que carecían de cosas materiales y en la Biblia también les llamaban pobres, pero no porque tuvieran esta necedad en su corazón, sino que se les llamaba pobres porque habían preferido las riquezas de gloria por encima de las materiales, y ante el mundo los veían pobres, pero dentro de ellos no eran pobres. Eran personas ricas, abundantes, virtuosas y de las que el mundo no era digno. Entonces no hay que asociar virtudes espirituales a escasez o abundancia material, porque no van directamente relacionadas en todos los casos. Y eso es importante. Ahora, volviendo aquí al punto de la humildad, quiero mostrarles también Romanos 12:16. Romanos capítulo 12, versículo 16, que dice lo siguiente. Romanos 12:16. Romanos 12:16, que dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando nosotros analizamos la parte práctica de la humildad es tener los pies en la tierra. ¿Y por qué es esto importante para resistir la frustración? ¿Por qué deberías inculcarlo en tu equipo? Porque cuando tu equipo es una asociación de personas que no son sabias en su propia opinión y que están dispuestas a exponerse a la incomodidad para aprender, tienes un conjunto de personas sabias y llenas de longanimidad. Por eso es tan importante entender el valor de la humildad para resistir la frustración. Ahora, ¿qué pasa si tú no educas a tu equipo en humildad, a tener los pies en la tierra y entender que el aprendizaje es algo bueno y que adquirir sabiduría y no solamente estar como en ese sesgo de querer tener la razón, sino ir más allá? ¿Qué pasa si tú no los entrenas en eso? A veces uno como líder comete otro error. Comete el error de inculcar mucho el ego de la persona, creyendo que hacer crecer su ego la hace más fuerte. Que si la persona piensa que no comete errores, se hace más fuerte. Y esto no es verdad, sino que al contrario, la persona que no tiene un concepto sano de sí mismo, humilde, es decir, con los pies muy conscientes sobre la tierra, con una alta conciencia de su realidad, es decir, tanto lo bueno como lo malo de esa persona, sino que solamente le inculcas el ver únicamente lo bueno y que no tiene nada malo y la llenas de lisonjas para que se sienta mejor. Justamente uno puede pecar en el acariño que de pronto le tiene. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Entonces, en Filipenses 2:3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, ¿qué pasa cuando una persona tiene vanagloria? Empiezan las contiendas en el equipo y además se desprende de la tierra, es decir, pierde el sentido de la realidad. ¿Qué pasa cuando se eleva tu corazón así y ya no ves a los demás como superiores, como que tienes algo que aprender de ellos? Vamos a ir a... pasan dos cosas. Primero, Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Cuando una persona no aprende humildad o tú no le inculcas en el equipo o cometes el error de inculcar el ego más que la humildad, ¿qué es lo que pasa? Antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando tú elevas a una persona demasiado fuera de su realidad, lo que pasa es que cuando toca con ella, se quebranta en la caída. Porque hay dos formas de pisar tierra: adquiriendo sabiduría o estrellándote contra ella. Y eso es algo serio. Como líderes hay que ser conscientes en eso, de que cuando yo estoy educando a mi equipo, que cuando mi equipo tiene dificultades o está cometiendo errores, yo debo tener la facultad de educarlos, no la facultad solamente de llenarnos de lisonjas, porque ya vimos que esa no es la manera en la que Dios mima. Cuando Dios te cuida y te mima y te consiente y te ayuda a superar las cosas, como vimos, es acompañándote en el dolor. Ni te sustituye, ni lo evita.
sino que te ayuda a entenderlo, te da las herramientas para enfrentarlo tú mismo. Pero a veces cometemos este error como líderes en nuestro ministerio. Tú estás muy bien, tú no necesitas cambiar nada, tú no tienes ningún tipo de error. En lugar de mostrarles que lo mejor que les puede pasar es aprender de fallar. Lo mejor que les puede pasar es entender las rutas también de lo que no sale bien que puedan ayudar a otros a evitar el fallo. Entonces, veamos también el Salmo 109:6. Bueno, antes de irnos de ahí de Proverbios, vamos al versículo 19. Proverbios 16:19. En Proverbios 16:19 dice, mejor es humillar el espíritu, es decir, aterrizarlo y aumentar tu conciencia con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. Que decir es que yo no me equivoco, es que yo soy tan superior que los demás me necesitan. Y entre otras falacias, versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien. Mientras más conciencia tienen y mientras más les enseñas a adquirir sabiduría, ¿qué dice? Que hallarán el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. No pequemos de hacerlos pensar que deben confiar únicamente en su ego. Todo siervo de Dios debe confiar más en Dios que en él mismo. Y obviamente es muy importante creer que uno puede aprender y uno puede enfrentar las cosas, pero no sustituyendo jamás la confianza en Dios. Y eso hay que inculcarlo al equipo. Vamos a enfrentar los retos y los vamos a superar, pero porque Dios va con nosotros. Y luego, Salmos 109:6. ¿Qué pasa? Primera cosa que pasa si tú no inculcas esto en tu equipo, se van a estrellar y se van a dar muy duro. O sea, van a, como dice la Biblia, antes del quebrantamiento la soberbia. Pero luego, en Salmos 109, versículo 6. ¿Qué más pasa cuando nosotros solamente halagamos a las personas para que salgan de sus malestares? ¿Qué pasa cuando yo solamente lleno al otro de tú no estás mal, tú eres intachable, tú estás arriba de los demás, en lugar de que mire a los demás como superiores a él mismo? ¿Qué más pasa? Salmos 109:6. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Saltemos ahora al 16. ¿Por qué Satanás permanecía a su diestra? Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Versículo 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Por qué pasó esto? Volvamos al 16. ¿Por qué pasó esto? Porque dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia. ¿Cómo entrenas la humildad en alguien? Dándole sentido de misericordia. En un equipo, siempre más de uno va a sentir frustración en algún punto. Tú como líder te entrenas cómo enfrentarlo, ayudarlo, como madre a hijo. Pero, ¿y los que están en el equipo? Porque entre hermanos, y ya no de padre a hijo, pasa una cosa. Ese sentimiento de igualdad y no de equidad nos pone en una condición de ¿por qué si yo puedo tú no ibas a poder? ¿Por qué si a mí me sale bien, a ti te sale mal? ¿Y por qué es tan importante educar al equipo para que sea tolerante a la frustración a través de la humildad? Porque esta persona que juzga sin misericordia y que no puede asumir un error es la más intolerante no solo a la frustración, sino también al equipo. La persona que tú solamente llenas de engrandecimiento y que no le enseñas a entender la realidad, estás educando en ella una persona sin misericordia, que al enfrentarse al malestar y al enfrentarse al fallo, no entenderá que es una persona humana que debe aprender y va a resultar siendo quebrantada por la soberbia. Por eso es demasiado importante entender, no como precepto humano, sino como virtud espiritual, la humildad y el entender a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque cuando ya enfrentas un equipo, tú puedes tener tu vida muy bien y todo lo que tú quieras, pero estas cargas son tuyas.
El que no tiene misericordia es tu carga. El que no es humilde es tu carga. El que está frustrado es tu carga. Y no carga en el mal sentido de, ay, qué fastidio esto, como decían en Malaquías, sino es tu carga en cuanto es mi responsabilidad como líder enfrentarlo. ¿Cuál es la solución? La humildad. Si quieres enseñar tolerancia a la frustración, no solamente hay que seguir los consejos que dimos al inicio, escúchalo, dale caminos, no lo reemplaces en el dolor, que lo afrontes solo, etc., etc., sino es indispensable que cultives virtudes espirituales es tan especial, porque esto es lo que te hace resistente. La humildad te hace más fuerte que la soberbia, y más fuerte porque la soberbia es frágil ante la caída, porque una vez cae el soberbio, ¿qué hace? Se quebranta. Pero ¿qué pasa cuando el humilde cae? Si caes desde el piso no te lastimas, porque ya tienes los pies en la tierra. Entonces la gente humilde es resistente a la frustración, es más fuerte ante el cambio y se adapta mejor a los aprendizajes. Eso es lo que tú necesitas en tu equipo. Entonces, hermanos queridos, por último, vamos a volver a Isaías 66 y vamos a volver al versículo 13 y vamos a orar porque Dios nos dé ese corazón. 13. Isaías 63:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. En Jerusalén tomaréis consuelo. Vamos a pedirle esto a Dios para nosotros, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y vamos a pedirle esto a Dios para que el día de mañana seamos nosotros esta madre que no solamente consuela como Dios, sino que además puede orientar, formar y cultivar la humildad como Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta noche, Señor. Señor, gracias porque nos educas, Señor. Porque no solamente nos consuelas, no solamente estás con nosotros en la aflicción, sino que nos guías, nos enseñas, nos ayudas, nos das herramientas, nos haces humildes y aumentas nuestra capacidad, Señor. Señor, permítenos, Padre Celestial, ser personas que puedan comprenderte, que puedan entenderte. Y te pido, Padre Celestial, que hoy nos enseñes tu consuelo. Enséñanos a vivir tu consuelo para que lo podamos llevar a otros. Enséñanos a vivir tu bondad para que la podamos llevar a otros. Señor, enséñanos a llevar luz, a ser nosotros tolerantes, a ser nosotros humildes, a tener nosotros los pies en la tierra, a aprender de todos y de cada uno más allá de sus defectos, para que nosotros podamos dar, para que podamos ser buenos líderes. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos queridos, nos vemos el próximo jueves de Metamorfosis con la próxima virtud. Ahora, los hermanos que esperan el video en YouTube, vamos a tener los videos disponibles desde el 1 de... No, vamos a subirlo. Los directos. A los directos. Los directos podemos subirlos desde el 1 de julio. Los directos en YouTube. Es hasta el 1 de julio en adelante. 1 de julio en adelante. Ya vamos a subir el video. Entonces vamos a subir ya los videos, pero para las transmisiones en YouTube vamos a poder transmitir solamente desde el 1 de julio por políticas de YouTube, para que lo tengamos en cuenta. Eso sería todo por el día de hoy, hermanos queridos. Que Dios les bendiga y que les vuelva muy buenos líderes.